Ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Su gloria llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Su presencia inunda los cielos. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 28. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre Creador, Hijo Salvador y Espíritu Santo Consolador, y dice de la siguiente manera: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pueden tomar su asiento. Nosotros aquí leímos ahorita en este pasaje de la Biblia, en el libro de Génesis, de un señor llamado Jacob que hace una oración. Un hombre que había robado, se puede decir así, suplantado lo que era la primogenitura de su hermano Jacob, de su hermano Esaú. Imagínense. Entonces este hombre que había vuelto nuevamente tenía que volver a su casa, a la casa de sus padres. Pero él no podía volver así nomás porque sabía que donde él volvía lo estaba esperando su hermano Esaú. Y él sabía lo que le esperaba. Porque Esaú era un hombre de armas, un hombre que al llegar no solamente iba a ser perjudicado él, sino también su familia, sus hijos, sus esposas. Entonces, este hombre viene y hace lo que quizás todos nosotros como cristianos hacemos en un momento de desesperación, en un momento de angustia, un momento de necesidad, un momento de problema, un momento de peligro. Y dice que él va, lleva a sus mujeres y él se pone a orar. Entonces, en esa oración, dice que Jacob se quedó solo. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Entonces dice que le dice al varón, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces el tema que en esta mañana le cuento es poder con Dios. El poder que nosotros tenemos con Dios. Saludamos también a los hermanos, a los amigos, a los familiares que a través de las redes sociales nos ven por proclamando lo que ya Dios ha establecido. Siempre que nosotros llevamos un mensaje, también lo llevamos a las redes sociales para que muchos podamos ser edificados por su palabra. Y como les decía, el tema es poder con Dios. Muchas veces la letra, dice la Biblia, que la letra mata. Y que muchos hombres eruditos, muchos hombres que se dedican más a la letra y no a la vida espiritual, ven estos temas como algo de película, como algo de fantasía, de fanatismo, de locura. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos centramos en lo que realmente dice la palabra. Muchas veces estamos dentro de la congregación y sin embargo no creemos lo que dice la Biblia. Lo leemos como un libro histórico, filosófico, como un libro que alguien lo narró, alguien lo estudió, y si estamos aquí muchas veces porque alguien nos inculcó al venir. Pero pocos son los que realmente creen del poder que hay en esta palabra, del poder que hay cuando nosotros como siervos de Dios venimos a los pies del Señor. Pero cuando nosotros entregamos nuestro corazón
Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, cuando nosotros nos dedicamos a vivir una vida en santidad, como dice la Biblia, es entonces cuando el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Solamente allí. Porque la gente que vive carnalmente no puede percibir las cosas espirituales. La gente que no vive una vida de oración no puede ver el mundo espiritual en el que realmente nosotros estamos viviendo. Hermanos amados y amigos que nos escuchan, nosotros como cristianos tenemos una lucha diaria, tenemos una lucha continua, una lucha que muchas veces desespera, una lucha que muchas veces cuantos de nosotros hemos salido arrollados, muchas veces se desertan de este camino porque no lo soportan. Yo escuchaba un testimonio el otro día que estaba trabajando de un señor que decía que él, antes de venir a los pies del Señor, él tenía una empresa. Él tenía no sé cuántos carros, empresas, su mujer tenía en Quito un almacén que le puso y ella lo supo administrar bien y después de eso tuvo tres más. Pero dice que desde el día que él se convirtió al Evangelio, no sé qué pasó, dice hermano. Todo se me vino abajo. Todo lo que yo tenía, todos mis bienes. Entonces yo digo, quizás será que usted no solamente cuando estaba en el mundo, antes de venir a los pies del Señor, usted fue un hombre, un mal administrador. Usted fue quizás mujeriego, barrandero, un hombre que quizás se ganaba algo y gastaba tanto. ¿Por qué? Porque era un mal administrador de lo que Dios le había dado. Y quizás del esfuerzo como hombre que usted había hecho, porque la Biblia dice que Dios bendice a todo hombre que se esfuerza. No solamente ahora porque soy cristiano y me va a bendecir. El hombre que se esfuerza, Dios lo bendice. La Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Y dice que este hombre, cuando se convierte al Señor, está contando su historia a un hombre que le estaba arreglando su carro. Imagínense, se quedó hasta sin carro. Ahorita tengo un carrito viejo, como 3 motos que le han quedado, unas cuantas bicicletas, y ahorita él es conserje de un lugar donde estamos nosotros trabajando. O sea, se quedó prácticamente en cero, perdió casa, perdió carro, perdió empresa, perdió todo. Los mismos familiares que puso a administrar le habían robado todo. Y dice que sin embargo él estaba así. Y le dijo, contándole al señor que le arreglaba el carro, todo lo que le había dicho, y un señor se paró y dice que se lo quedaba mirando y le dijo, usted es un mentiroso. Y le dice, ¿por qué te dice que yo soy un mentiroso? ¿Acaso usted me conoce? Y él le dijo, no, sino que si usted habla de todo lo que le ha pasado, y lo veo que está tan tranquilo, se sonríe, puede dormir, puede vivir. Yo tengo una deuda, dice, la que yo no puedo ver a mis hijos. Solamente tengo que llegar de noche, porque me buscan para cobrarme el dinero que yo debo. Y usted me viene a decir a mí que usted puede dormir, que usted puede llegar a su casa. Le digo, sí, porque yo soy cristiano evangélico. Aleluya. Y dice que él se fue. Y como a los 2 meses que él va nuevamente en su carro, un señor le pitaba y le pitaba y le pitaba. Y le decía que se orillara. Y él dice, bueno, ¿qué es lo que quiere este señor? Cuando él se acerca, se orilla, dice que él ve que era el mismo señor al que le había hablado. Y le dice, amigo, quería darle las gracias, dice. Porque desde que yo lo escuché, esa palabra comenzó a retumbar en mi mente, en mi corazón. Dice, ¿y sabe qué? Yo hice la decisión de mi vida de aceptar a Jesucristo. Y es una verdad. Dice. Hoy yo puedo vivir tranquilamente. Cambié el negocio que tenía porque él surtía para esos bares y para esas cosas. Entonces miren cómo Dios es grande, oiga. Cómo Dios a través de los testimonios que nosotros damos, Dios hace posible que nuestros problemas, oiga, podamos pasarlo. Porque aquí no solamente estamos hablando de que nosotros como cristianos venimos a la iglesia y si quizás hoy nosotros estamos pasando por un problema, Dios nos ayuda a pasar ese problema. ¿Por qué? Porque hay un poder en nuestras vidas. Está Jesucristo en nuestro lado. Nosotros no estamos solos. Dice que Jacob, después de que había prevalecido con Dios, él no tenía ninguna razón para poder tener miedo nuevamente a su hermano, sino para poderse levantar y poderse enfrentar a aquel hombre, para poderse enfrentar a su hermano. Oiga, y no solamente él, sino también sobre guardar la vida de sus hijos y de sus esposas y de los bienes que él tenía. Ahora, podemos ver cuán poderoso es el poder de la oración. Cuando nosotros oramos, si este solo hombre oró y Dios actuó enseguida en la vida de este hombre, porque fue sincero delante de él, porque reconoció que él no era nadie, que él no podía solo, sino que buscó a quién, a Dios, en el momento más difícil de su vida. ¿Cuánto más usted no cree que habrá
poder. Si dice la Biblia que cuando 2 o 3 se pongan de acuerdo en una oración, Él está allí. ¿Ah? Imagínense qué poderoso es cuando nosotros como iglesia nos unimos en oración. Muchas veces el diablo pone en nuestra mente, escúchenme bien lo que le voy a decir en esta mañana. Satanás trabaja en nuestra mente, por eso el apóstol Pablo decía, ceñidos, dice vuestro lomo, dice revestidos de toda la armadura de Dios. Con el yelmo, ¿para qué? Para poder rechazar los dardos de Satanás. El diablo pone dudas en nuestra mente. Mire, uno de los mayores enemigos de nuestra propia vida es la duda. La duda nos mata, la duda nos desalienta, la duda nos desanima, la duda nos hace que nosotros nos volvamos atrás. Por eso es que tenemos que tener nuestra mente ocupada en las cosas de Dios. Constantemente estar siempre persistiendo. Por eso Jesús decía, verdad y ora en todo tiempo. Nosotros tenemos que estar siempre preparados. ¿Por qué? Porque el enemigo lo primero que quiere, como decía antes el pastor, y es verdad, muchas veces en estos últimos miércoles no hemos estado viniendo. Nosotros hemos sido personas, junto con mi hermana Elías y su esposa, que hemos estado viniendo a la iglesia con mi hermana, hermana Clemencia, que también estaba viniendo a los cultos los miércoles. Oiga, pero el enemigo muchas veces, las cosas, las circunstancias, los trabajos, pero nosotros tenemos que siempre poner al Señor en primer lugar. Estos días no venía, se me dañó el carro, por eso no venía, tenía que andar atrás mirando cómo arreglaba el carro, estuve trabajando, llegué de contra que cansaba y así tantas cosas. Ese día me acuerdo que el pastor me dijo, citándome la palabra bíblica que dijo Jesús, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Porque miren, nosotros muchas veces la excusa hace que nosotros tampoco vengamos. Y el diablo eso es lo que quiere. Oiga, nosotros habíamos planificado, habíamos hecho un plan de trabajo junto con mi hermano Elías. Estábamos trabajando en los aires libres. Estábamos trabajando y dijimos que íbamos a hacer puntos de hogares. Habíamos hablado con la hermana Elvira, para hacer un culto en la casa de ella. También con la hermana también de aquí, la hermana Aurora, para hacer puntos de hogar. Y sin embargo, el enemigo comenzó a moverse, comenzaron a venir ciertas cosas, oiga, y todo quedó allí. Él no quiere que nosotros oremos. Él no quiere que nosotros vengamos y nos congreguemos. Quizá hoy es verdad, la iglesia está un poco vacía, pero eso no nos desalienta. Eso no tiene que desanimarnos. La salvación es individual. Nosotros tenemos que buscar al Señor. Pero tenemos, hermanos amados, que preocuparnos por la oración. La oración es tan esencial en la vida del cristiano. La oración es como comer para nosotros. Si no oramos, nos morimos. Nos descuidamos. Ahora, pero en esta hora vamos a hablar de unos puntos de lo que no es este poder. ¿Qué es lo que no es este poder? No puede ser mágico. La oración no puede ser mágica. Hermano, usted ha escuchado que dice, ven a los pies de Cristo y tus problemas se van a ir. Ven a los pies del Señor y todas tus deudas van a ser pagadas. En una ocasión un joven se convirtió al Evangelio. Bueno, era un joven pero ya tenía su compromiso y tenía tantas deudas. No era un ignorante. Era un hombre que conocía y sabía de letras y todo lo demás, aún conocía la palabra. Tenía tantas deudas, viene a los pies del Señor y él dijo, ya no debo nada. Yo pensaba que era una broma. Que el Señor había pagado sus deudas. Imagínense. Entonces yo digo, la gente cree que el venir a los pies del Señor te va a solucionar todo y todos los problemas como que esto fuera algo mágico. Vienen problemas a nuestra vida. El Señor dijo que íbamos a tener aflicciones, tribulaciones. El apóstol Pablo, mire todas las cosas que vivió. Nosotros no estamos pasando nada comparado con todo lo que vivieron los mártires. Y muchos aún dentro en este tiempo, cristianos que viven una vida así. Entonces, no puede ser mágico. Algunos parecen tener ilusión de que las oraciones son una especie de ritos. Pero esto es una falsedad. Porque acuérdense que, como los fariseos, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchas veces la gente ora y clama y pide y está orando por lo mismo, como que creen que el Señor, porque está orando, no dice, yo voy a orar, mire, yo le voy a decir, voy a ser sincero. En una ocasión yo
poco enojado y le digo al Señor, conversando con mi esposo, o sea, que cuando digo las cosas malas se cumplen. Voy a decir, me va a ganar 10 millones de dólares y no me lo gano nunca. O voy a decir algo, ¿sabes qué? Hoy quiero comprarme un carro, quiero comprarme una casa. Lo voy a comenzar con mi boca porque así lo dice la Biblia. Y a veces nosotros erramos en eso. Porque es que Dios conoce nuestro corazón. Él responde a cada una de nuestras peticiones conforme, ¿qué dice? Conforme a su voluntad. Por eso que el Señor dice, pedís, pero pedís mal. Cuando ores, no ores, no se van a repeticiones. Elías dijo, Señor, mátame, quítame la vida. ¿Usted cree que si el Señor escuchara todas nuestras oraciones, le hubiera quitado la vida? Pero eso no era la voluntad de Dios. El plan de Dios para ese hombre era otro. El plan de Dios que tiene para usted y para mí son otros. Por eso que muchas veces cuando nosotros le pedimos y no nos escucha, Señor, yo quiero un carro. Ese carro lo va a poner a tu servicio para tu trabajo. Cogió, le dio el carro, se olvidaba. Hermano, quiero que nos vaya a acompañar, nos lleve al lado. No puedo. Por eso que dice la Biblia, antes que leía a Rebeca, que nosotros no debemos de prometer algo que no vamos a cumplir. Y yo siempre le digo, nunca le dije al Señor, quiero que me dé un carro para la obra. Lo uso sí cuando es de usar, pero no se lo dije al Señor, que es muy diferente. No prometa lo que no vas a cumplir. Porque el Señor, acuérdese, que así también como te lo da, también te lo puede quitar. Entonces, eso es lo que no es la oración. Imagínense, los fariseos tenían 18 frases muy bonitas, donde ellos iban 9, 12 del mediodía y 3 de la tarde. ¿Dónde buscaban? Las plazas, los parques, los lugares donde estaban las personas para ellos hacer sus oraciones, para que los escucharan que oraban bonito, para que los escucharan que ellos solamente ellos eran escuchados por Dios. Por eso es que la Biblia dice, y aún los testigos de Jehová nos confunden y dicen que somos nosotros, cuando leen esta porción de la palabra, que creen que nosotros estamos en las plazas, en las esquinas, y no ven el trasfondo de por qué Jesús lo dijo. Jesús nunca lo dijo por los discípulos de él, lo dijo por los fariseos, porque conocía su corazón y sabía que ellos lo único que buscaban era ser escuchados. ¿Usted no ha visto, hermano, oraciones que muchas veces se hacen en el altar? Hermanos que muchas veces, ¡qué lindo! ¿Cómo oran? ¿Qué palabras que usan? Pero no se siente nada, porque su vida está vacía. Porque realmente lo único que quiere es ser visto nada más. Alabado Dios. Antes yo, mientras estaba en la casa, el pastor cuando me dijo que iba a predicar, yo le dije, Señor, hay momentos que a veces uno, discúlpeme a esa expresión, yo digo, a veces uno habla y habla y habla, y de hecho, Señor, ya, a veces como que no quiero predicar. Digo, sí, yo no quiero ya, porque a veces uno lleva un mensaje, una palabra, y a veces como que digo, como que va al aire, al viento, y hay momentos que se cansa, pero vuelta bien a mi vida y digo, Señor, antes le decía mientras oraba en la casa, le digo, Señor, haz tu voluntad. Yo voy a hablar lo que tú pongas en mi corazón. Ni siquiera voy a tratar de mirar lo que he escrito, lo que he puesto, porque yo no quiero, Señor, tratar de estarme esforzando muchas veces como humanamente para querer empujarlo. La Biblia dice, no, empújalo, ayúdalo a entrar. Los ángeles cuando comenzaron iba a caer el fuego sobre Sodoma y Gomorra, el hombre siempre está presto a quedarse en las cosas del mundo, a poner las miradas en las cosas del mundo. ¿Qué hizo ese hombre? Comenzaron ¿a qué? A empujar a esa gente. Y muchas veces Dios nos ha puesto para eso, para ayudar también a otros y que otros nos ayuden también a nosotros. Y no quería, sinceramente le digo antes, con otra ocasión, aunque siempre yo he dicho, yo cuando me toca predicar a 1, a 10, a 20, para mí igual porque la palabra de Dios la predico. Pero quizá, ¿cuántos al final vienen y se decepcionan? A veces dicen, la iglesia está vacía. A esos 10, 15, 20 que vinieron, para uno de ellos es la palabra del Señor. Y si no es para ellos, para mí mismo. Alabado Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este poder no puede ser meritorio. Este poder no es para hacer o creernos que nosotros tenemos el poder. Este poder es para podernos acercar a su misericordia, para apelar a Él, a su misericordia. Muchas veces decimos, ay no, llegó el predicador, el evangelista, y va a orar, y solamente cuando Él predica, cuando Él enseña, pone la mano sobre los enfermos, se sana,
Nosotros cuando hacíamos campaña, invitamos a un predicador. ¿Y saben lo que nos dijo ese predicador? Ya Dios no sabe milagro. Hoy por hoy, ya no se escucha. Porque así a veces Dios, hermano. Amén. Se creen a veces que son ellos cuando no son ellos. Y nos dijo, si hay una plataforma grande, bien iluminada, buenos instrumentos, yo voy. Si no, no voy. No lo invitamos. El pastor de ese tiempo me dijo, aquí tenemos instrumentos, vamos a coger de los mismos hermanos que tenemos aquí para predicar la palabra del Señor. Hermano, y así fueron creciendo muchos hermanos de la iglesia, ese voto de confianza que el pastor le dio, y la gente comenzó a crecer. Pero si vamos a estar siempre esperando que vengan de afuera, muchas veces vienen con esos aires de grandeza, que no sé por qué lo tienen. Yo digo siempre, Ecuador, como que los cristianos de Ecuador no están preparados para recibir algo más de Dios, porque enseguida se crece, enseguida se les suben los humos y creen que son ellos lo que hacen, cuando realmente el que obra en estos tiempos, en la vida del ser humano, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que te habla a ti, a mí, a cada uno de nuestras vidas. No somos nosotros. Muchas veces, como dije, la mucha letra mata. Nos creemos muchas veces tanto que nos olvidamos de que realmente el que se merece toda la gloria, la honra y la alabanza es Dios. Solamente Dios, hermano. Amén. Alabado Dios. Otra cosa es que no puede ser propio, porque este poder es dado por el Señor. Oiga, uno de los ejemplos, de los mayores ejemplos que yo siempre digo es Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, viene uno tras mí, al cual no soy digno de desatar sus sandalias. Pero habemos uno que nos creemos que no solamente se la podemos desatar, sino que se lo sacamos y se lo volvemos a poner. ¿Por qué? Porque Dios nos dio los dones, que son regalos que Dios nos ha dado, ¿no? Pero no hay esa humildad. Por eso no crecemos. Oiga, llega un momento en que el cristiano, el hombre de Dios, el que está usando, viene así. Y comienza a subir. Y comienza a subir. Y entre eso sube el ego, el orgullo, la vanagloria. Y se queda ahí. Y de ahí no avanzó más. Y de ahí en vez de subir, va para abajo otra vez. Va para abajo de nuevo. Pero bienaventurados, como Dios dijo, felices, dichosos los hombres que le dan siempre la gloria al Señor y que a través de eso se han ido dirigiendo y que han ido, oiga, subiendo, como dice la Biblia, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque siempre le han dado la gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que quizás hoy nosotros no vemos. Ahora, ¿de dónde procede este poder? Como le decía antes, lo que vivimos una vida de oración, una vida se puede decir así, una vida espiritual, viendo el mundo espiritual en el que vivimos. Porque usted, para poder estar en este camino, estar en la lucha en la que hoy estamos, tiene que conocer también a su enemigo, tiene que saber lo que está allá afuera, lo que está pasando. No, hermano, me pasó esto, me pasó lo otro, y la gente se desanima, se habla porque no conoce a su enemigo. ¿Cómo actúa? A través de la Escritura, el Señor nos enseña cómo podemos actuar, cómo podemos andar y qué es lo que nosotros podemos hacer. Este poder viene de Dios, procede solamente de Él. ¿Por qué? Porque acuérdense una cosa, de que nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Nosotros, usted y yo, no podemos hacer nada sin Dios. Todas las cosas que hacemos, las hacemos porque Dios así las permite. Es porque Dios así ha querido. Son promesas del Señor. Oiga, esta promesa de Dios no solamente viene por este pacto del Evangelio en el tiempo cuando vino Jesucristo, no, sino que también es por su fidelidad, porque Él sabe, oiga, que Él ha prometido a su iglesia, a su pueblo, desde el momento en que Dios le dio a Adán el poder para que Él pudiera con el nombre y todo. Y nosotros hemos visto a través de los tiempos de que tanto Elías, Eliseo, Josué, tanta gente de Dios, que Dios los usó en milagros y prodigios, no solamente Él en este tiempo, Él en el tiempo pasado también. Él es inmutable, Él no cambia, Él sigue actuando aún en nuestras vidas. Gloria a Dios. El otro día yo pensando, yo le decía, ¿por qué ya no se ven milagros? Oiga, ¿no se da cuenta usted que estamos viviendo un tiempo como en el tiempo de los 400 años del silencio? No se escucha ya de milagros, de prodigios. Es como que nosotros oráramos y pidiéramos por algo, oráramos por un enfermo y no se sana. Digo, Señor, ¿qué está pasando?
Y nos ponemos a ver todo eso. Y yo digo, Señor, es tu tiempo. Tú actúas conforme a tu voluntad, a lo que tú quieras. Porque yo digo, si nosotros nos desanimamos, hermano, vamos a terminar en el mundo. Vamos a terminar en el mundo. Porque una de las cosas que el enemigo nos va a desanimar. Él nos va a desanimar. Nosotros hemos estado pasando por tantas cosas. Y yo digo, Señor, solamente el único que nos puede dar la fuerza para seguir adelante es Dios. Solo Dios. Aquí no es mi hermano, mi amigo, mi tío, mi primo, mi sobrino, mi cuñado, nadie. Solo Dios. Solo Dios. Porque nosotros tenemos, aparte de ese apoyo, mucha ese moral, quizás económico de alguien. El único que nos puede dar la mano es Dios. Solamente el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo puede ser ejercido este poder? Debe de haber en nosotros un profundo sentimiento de debilidad y que nosotros no somos los que realmente realizamos los milagros. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. ¿Pero en quién? En Jesucristo, Señor nuestro. Debe de haber una fe sencilla en la bondad del Señor. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Yo le hago una pregunta. ¿Jesús mintió aquí en esta palabra? Su palabra no miente. Las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Antes los discípulos y la gente se acercaba a Jesús y Jesús realizaba los milagros cuando estaba en la tierra. Pero él dijo, porque yo voy al Padre y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, usted lo recibirá. Tenemos ese privilegio tan grande de saber que tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros y que hay una promesa vigente aquí que dice, todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús lo recibiríamos. Y nosotros tenemos que creer en su palabra. Cada vez que usted abra su boca, cada vez que usted le pida a Dios, tiene que creer, porque dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si ahora que usted no lo ve, entonces nosotros tenemos que creer porque no lo vemos. Porque si nosotros lo viéramos, entonces ya no es fe. Usted y yo vivimos por fe, caminamos por fe, no caminamos por vista. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que creer en Él. La fe domina el mundo y domina el infierno. Conquista la muerte y el temor. Y lo que todavía es más extraño, que vence el cielo mediante la oración de cada uno de nosotros como seres humanos, como siervos de Dios. Eso es lo que hace la oración. Oiga, en la oración debe de haber en nosotros una pronta obediencia. ¿A quién? A la voluntad de Él. En Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. O sea que si usted hace su voluntad, Dios no va a escuchar. ¿Cuándo, cómo y dónde? Solamente lo sabe Dios. Yo no le puedo decir ni ser mentiroso, haga ahorita, porque ahorita el Señor le va a obedecer y va a hacer lo que usted quiere. No. Es Dios en su tiempo. Es Dios en la voluntad perfecta de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted y yo como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que saber esperar en la voluntad de nuestro Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿para qué puede ser utilizado este poder? Puede ser utilizado en favor de nosotros mismos. Puede ser utilizado en favor de nosotros mismos. Hermano, ¿y por qué en favor de nosotros mismos? Por nuestra liberación en momentos de prueba. ¿Quién no ha estado en momentos de prueba? Y como le dije hace un momento,
Puede estar viviendo usted con su mamá, con su esposa, puede estar viviendo usted con sus padres, pero ¿quién lo puede ayudar más allá de eso? Es Dios. Yo pasé cerca de un año, 5 meses, luchando con la depresión. ¿Y usted sabe lo que es la depresión? Es algo terrible, donde yo lloraba, iba al trabajo y no dejaba de llorar. Conversaba con yo siempre cargaba a veces, por ejemplo, a mi hermano y a un sobrino y a un amigo que siempre anda conmigo. Y yo conversaba con ellos, pero no podía hablar, lloraba de la nada. Ahí estaba mi esposa, que no me deja mentir. Yo con un trabajo me iba y tenía que llevar a alguien porque no podía estar solo. Y comenzaba a llorar y los problemas. Oigan, fue algo terrible, la depresión mata. Y un día un arquitecto me dice, Javier, maestro Pisa, me dice, mi hija, yo le he llevado a esos de psicólogos, bueno, porque el Señor tiene dinero. Me dice, yo le he llevado y para mí ha sido peor, mi hija sale peor. ¿Y sabe lo que yo hice? Optar lo que usted hace, acercarme a Dios. Mi hija comenzó a ir a la iglesia católica, dijo él. Oiga, eso como que me cacheteó. Porque digo, si ellos fueron y la hija se mejoró estando allí, digo, Señor, ¿qué pasa con nosotros? Si nosotros oramos y nosotros buscamos de ti. Oiga, su esposa puede estar al lado suyo, pero quizá ella pueda comprenderla, pero no puede ayudarla. Él no la puede ayudar porque usted está con el dolor, usted está con el problema. ¿A quién tenemos que buscar? Solamente a Dios. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en nuestros hijos. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en nuestras esposas, ni en sus esposos. Porque el único que podemos nosotros poner nuestra confianza en nuestra mirada es en Dios. Oiga, solamente el Señor Jesucristo a mí me ayudó a salir de un estado en el que yo me encontraba. Un día yo manejando, iba subiendo el puente ese que pasa Solca y había cerrado las ventanas y subía el volumen del carro. Y iba que lloraba, pero así a canta, lloraba. Y le digo una cosa, soy honesto. En ese momento yo quería estrellarme, yo no sé, era una desesperación. Yo decía, Señor, yo me quiero ir, y lloraba. Y como no se escuchaba, porque tengo los vídeos, siempre pago como unos parches que no se ven, nadie me veía. Pero subí a una velocidad tremenda, que no veía ni siquiera los baches de tantos puentes. Hay unas uniones, desesperado. Y en esa isla comencé a clamar al Señor. Y comencé a llorar y comencé a clamar. Oiga, y aunque usted no lo crea, entonces, ¿obtuvo la respuesta enseguida? No. Llegué al trabajo, regresé a la casa. Esa noche hicimos un culto que yo creo que toda mi familia escuchó. Mi gemido, mi llanto. Oiga, y desde ese momento, Dios me ayudó. Dejé de sentir esa opresión, dejé de sentir esa nostalgia, esa tristeza. Yo cogí una moto ese día y iba a toda velocidad ese día en la mañana. Y un primo me prestó. Y llegué a la casa donde estaba mi hijo y no podía, por ejemplo, yo llegaba, lo miraba y solamente al ver el rostro de él, al darme la vuelta, era una nostalgia, una gana de llorar. Yo digo, Señor, eso es lo más feo que le puede pasar a un ser humano. Pero ¿quién fue el único que me puede ayudar? Solamente Dios, hermano. Cuando usted esté pasando por un momento así, oiga, no es psicólogo, no es el hombre, no es su esposa. Es bueno estar acompañado, sí, pero ¿sabe qué? Refúgiese en Dios. Porque su esposa o su esposo, su hermano o su amigo lo puede escuchar un momento. Quizás no lo entienda como no lo puede entender también. Pero usted allí tiene todo el tiempo para poder doblar sus rodillas y conversar con Dios. ¿Quiere llorar? Llore. ¿Quiere gritar? Grite. Si yo digo una cosa, si Dios, cuando escuchaba que el pueblo de Israel había pecado y había desobedecido a la voz de Él, y cuando ellos se acordaban de Él, dice que ellos clamaban y alzaban su voz y gritaban y lloraban, y Dios escuchaba su oración y quitaba en ese momento el pueblo que había puesto en Israel. ¿Cuánto más si usted y yo somos siervos de Dios y le servimos? Hermanos, no estamos solos. Él está con nosotros. Hay poder en la oración. El poder es real. El Señor es real. Nosotros no contamos fábulas, ni cuentos, ni enseñanzas que es solamente para adormecer el cuerpo. No, estamos hablando de algo que es real. Es más real que usted y más real
Cuando Jacob llegó y oró, no solamente salieron favorecidos, como le decían antes, no solamente él, sino también sus hijos. Cuando nosotros oramos, no solamente se favorece usted y yo, también se favorece a nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestra comunidad. Yo le he estado orando al Señor. Mire, hay muchas oraciones, y no las digo en público porque ni siquiera doy nombre porque son nombres. Yo le daba un nombre y apellido al Señor, de hombres malos y perversos. Un día llorando le digo, Señor, había unos hombres que eran enemigos míos. Y un día le digo, Señor, yo siempre me los encuentro, yo ya no estoy en ese mundo. Le digo, Señor, ¿hasta cuándo esta gente hace daño? ¿Qué no eran por ahí como una de eran gente asesinos, hombres que mataban? Señor, ¿hasta cuándo tú nos pones la mano? Son gente que sigue haciendo mal, con nombre y apellido, aún gente de la política. Y dicho, Señor, ahí está mi esposa que no me mentir, nombre y apellido. Y ¿sabe qué es lo más maravilloso cuando he visto las noticias? Cuando Dios ha obrado. Por eso que usted ve que la delincuencia está terrible en su casa, Señor, pon tu mano, dele nombre, dele apellido. Señor, estamos hartos de esta gente. ¿Hasta cuándo, Señor? Está bien que usted y yo padezcamos por causa del Evangelio, pero no por causa de la delincuencia, no por causa de las cosas que este mundo está trayendo. Como le digo, si nosotros somos perseguidos por el Evangelio, gloria a Dios, porque nuestros antepasados, la gente de la iglesia primitiva, ellos fueron perseguidos y murieron por causa del Evangelio, pero no fueron azotados por la delincuencia, por los robos. Porque el Señor dice, bien clarito dijo que Él nos iba a guardar de este mundo. Son de este mundo, pero no le pertenecen al mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de Él. Nosotros somos advenedizos. Nosotros somos personas que, como dicen los nómadas, hoy estamos aquí, mañana en otro lugar. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. El Señor nos ha prometido a cada uno de los que le sirven y que son fieles. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de vida. Entonces imagínense usted, nosotros en la Biblia no solamente encontramos testimonios, o aquí en la que nosotros testimonios nuestros propios, sino aún en la Biblia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Abraham, cuando intercedió por Lot, vemos a Jacob, vemos a Job, vemos a Moisés cuando clama por el pueblo de Israel. ¿Qué tan importante es la oración en el cristiano? Nosotros podemos ver un sinnúmero de ejemplos dentro de la Biblia que nos enseña a nosotros, a que nosotros también podemos, hermano, marcar la diferencia en este tiempo, dejar huellas como cristianos. Que no digan, se fue el hermano el chismoso, el cuentero, el mentiroso, el cardudo, sino que ella se fue el siervo de Dios. El hombre que hizo tanto para el Señor, que fundó iglesia, que ganó almas para Cristo, que se esforzó cada día para estar en el culto, para servir a Dios. Gloria a Dios. Esas son las huellas que nosotros debemos dejar. De no dejarnos desanimar por nada. Que nos ayudemos los unos con los otros. Démonos la mano, porque para eso el Señor nos llamó, para ser una comunidad amorosa. Cuando usted ve que su hermano está mal, que su hermano ha caído, que su hermano tiene una necesidad, ahí están nosotros como iglesia. No de meter el cuchillo por la espalda, sino más bien ayudarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver algunas frases dichas por hombres que experimentaron el poder de Dios a través de la oración. Dice, aunque Jacob era un simple peregrino, cansado, prácticamente un gusano que podía ser fácilmente aplastado y pisoteado, como lo dice Isaías 41:14. Sin embargo, por medio de la oración, es tan poderoso que vence al mismo Dios omnipotente. Thomas Brown. Cuando a menudo he visto a un niño, dice, pequeño, rodear el cuello de su padre con sus brazos y ganar con besos, ruegos y lágrimas lo que le había sido rehusado. Ahora, ¿quién se ha sentido movido a compasión por su importunidad cuando un animal mudo nos ha mirado con ojos suplicantes pidiéndonos comida?
¿Es Dios más compasivo que nosotros? ¿Nosotros somos más compasivos que Dios? ¿Verdad que no lo somos? Dios, en su inmenso amor y misericordia, siempre nos está viendo. Y siempre Él está y ha estado con nosotros. La oración es la que abre puertas cuando los cielos se cierran. ¿Se acuerdan de una enseñanza que dio el hermano Elías cuando él hablaba de que los cielos se abren? Que hay, ¿se acuerdan? Que hay puertas. En la Biblia habla de que cuando Esteban estaba de rodillas, dice, ¿qué dice? Que vio los cielos abiertos. Eso quiere decir que se cierran, se abren, que a través de la oración nosotros podemos llegar a un cielo, que las puertas se abren. Oiga, no hay puerta que no se pueda abrir a través de la oración. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, te doy las llaves, le dijo así. No era que unas llaves iba a abrir, no, era la oración, era el Evangelio, la palabra. Y esa llave, oiga, nosotros también la podemos usar. Bendito sea el nombre del Señor. A través de esa llave, a través de la oración, se han vencido poderosos ejércitos y se han descubierto secretos que la misma agudeza del diablo no puede descubrir. Imagínese usted cuando Mardoqueo iba a ser llevado a la horca. ¿Se acuerdan? Que iba a ser llevado a la horca por este hombre llamado Amán, que había planificado la muerte de los judíos. Cuando usted y yo nos ponemos oración, los enemigos que están planificando en contra de nosotros, sobre ellos se van sus maldiciones, sobre ellos se van sus palabras, sobre ellos se van todas las cosas que ellos quieren hacer contra nosotros. Pero usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Porque si usted y yo no oramos, ¿qué dice la Biblia en el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted y yo queremos morar bajo la sombra del Omnipotente, tenemos que vivir una vida conforme a lo que dice la palabra del Señor. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde a seguir adelante. Dios les bendiga.